Los Estados Unidos de América por Willie Paul Adams, páginas 324 a 336, 7. De la Guerra Mundial a la Sociedad de la Abundancia, 1941-1961. La Segunda Guerra Mundial alteró radicalmente el carácter de la sociedad americana y puso en tela de juicio sus valores más permanentes. La guerra definió de nuevo las relaciones entre el gobierno y los particulares y las de estos entre sí, y abrió una serie de interrogantes acerca de las relaciones entre los civiles y los militares, entre la libertad y la seguridad, y entre los intereses específicos y los objetivos nacionales, que aún hoy no han sido plenamente aclarados. Pearl Harbor fue algo más que el fin de una década, significó el fin de una era. Richard Polenberg, W. Aranzoctetti. The United States, 1941-1945. Nueva York, 1972, p. 4. El fin del New Deal y el impacto de la guerra sobre la sociedad americana. Hasta fecha relativamente reciente los historiadores han ignorado casi por completo el impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre la sociedad americana, centrando su atención sobre los aspectos militares del conflicto o sobre las cuestiones de política exterior que planteó. Esta tendencia ha sido combatida sobre todo por 3 estudios sobre la situación del Frente Nacional. Don't You Know Teresa War On? De Richard Lingeman, 1970. War and Society, de Richard Polenberg, 1972, y Days of Sadness, Years of Triumph, de Geoffrey Perret, 1973. En ellos se mantiene la tesis de que la conflagración mundial transformó profundamente la sociedad americana. Perret llega a sostener que los 6 años de guerra trajeron consigo un deseable cambio social mayor aún que el aportado por los 6 de vigencia del New Deal. Afirma también que durante los años bélicos se produjo en los Estados Unidos lo más parecido a una auténtica revolución social. 1. A fin de poder estimar la significación de la guerra para el desarrollo de la sociedad americana, tenemos que estudiarlo en el contexto de la crisis económica mundial y la Guerra Fría. Es muy importante no ver solo los cambios que se produjeron, sino comprobar también hasta dónde llegaron estas modificaciones en los años de la posguerra. Cuando el conflicto estalló en Europa en 1939, seguían sin empleo 10 millones de americanos, y aunque los organismos del New Deal continuaban funcionando, se había agotado ya el impulso reformista. ¿Por qué? Entonces la reforma social estaba muriendo a manos de una sólida coalición conservadora en el Congreso y de las luchas intestinas en el seno de la administración de Roosevelt. Simultáneamente, la situación europea obligaba tanto al presidente como a los ciudadanos a desviar su atención hacia la política exterior. Los Estados Unidos habían movilizado su industria y sus fuerzas armadas incluso antes de 1941. En los años inmediatamente anteriores al ataque de Pearl Harbor, el gobierno creó una serie de organismos en previsión de los acontecimientos futuros. La National Defense Advisory Mission, la Office of Production Management y la Office of Price Administration. En septiembre de 1940, fue aprobada la primera ley sobre servicio militar obligatorio en tiempos de paz, y las Fuerzas Armadas empezaron a reforzar sus efectivos, habilitándose 100 nuevos campamentos militares. También la industria comenzó a prepararse para la guerra, y en agosto de 1940 las ciudades que contaban con fábricas de armamento habían iniciado ya su marcha hacia el florecimiento económico. En 1941 el 15% de la producción industrial se orientaba hacia la satisfacción de las necesidades bélicas. Los preparativos eran visibles incluso en las escuelas y en los colegios. La Universidad de Columbia organizó cursos sobre los efectos de la guerra en la sociedad, la de Chicago otro sobre balística, y en centenares de centros los alumnos estudiaban las causas de la guerra, la historia de la guerra y la psicología de la guerra. La atmósfera de expectación en América se reflejaba en los sondeos de opinión. En el verano de 1941, una encuesta Gallup mostraba que el 85% de los interrogados opinaba que los Estados Unidos se verían arrastrados al conflicto. A pesar de la existencia de una poderosa fracción aislacionista en el Congreso, el 68% de los entrevistados en la encuesta Gallup creía que era más importante derrotar a Alemania que mantener a los Estados Unidos al margen de la conflagración. Aun cuando el gobierno americano era oficialmente neutral, Roosevelt estaba firmemente decidido a ayudar a Gran Bretaña.
El acuerdo de préstamo y arriendo de marzo de 1941 facilitó a Inglaterra la ayuda que tanto necesitaba. La Carta del Atlántico, de agosto del mismo año, no fue sino una declaración conjunta de los objetivos de guerra británicos y americanos. La opinión pública, por su parte, respaldaba firmemente estas iniciativas. No cabe, pues, duda de que los americanos esperaban entrar en guerra y de que estaban parcialmente preparados para ello. Aunque el modo en que empezó el 7 de diciembre de 1941 les sorprendiera. A partir de aquel momento, lo sucedido fue muy similar a lo que aconteció en Gran Bretaña. El gobierno fue aumentando sus poderes a fin de controlar al máximo el esfuerzo bélico y movilizar a la población para una guerra total. A pesar de que los Estados Unidos no fueron víctima de una agresión directa, con la excepción del bombardeo de la costa del Pacífico por un submarino y de un bosque de Oregón por un solo avión, el pueblo americano no dejó por ello de sentir el impacto de la guerra. Más de 14 millones de hombres y mujeres sirvieron en las Fuerzas Armadas. Otros 10 millones se sumaron a la masa laboral en puestos de trabajo civiles, y el coste de la guerra menos $320.000 millones, fue 10 veces superior al de la Primera Guerra Mundial. Para poder dirigir este gigantesco despliegue el gobierno creó una multitud de comités y organismos, en número muy superior al de los establecidos por el New Deal, por medio de los cuales intervenía en prácticamente la totalidad de los aspectos de la vida civil. En enero de 1942 Roosevelt creó una dirección de la producción de guerra, War Production Board, bastante similar a la War Industries Board de la Primera Guerra Mundial. Presidida por el industrial Donald Nelson, le fue encomendada la movilización económica del país, la conversión de la industria para la producción militar, la distribución del material y la asignación de cuotas de producción. La distribución de los recursos humanos entre la industria y las Fuerzas Armadas fue confiada a la War Manpower Commission, dirigida por Paul B. Knuth, antiguo gobernador de Indiana y jefe de la Federal Security Agency desde 1939. La National War Labor Board, creada también en 1942, se ocupaba principalmente de la resolución de los conflictos laborales planteados en las industrias de armamento y del control de los salarios. El control de los precios y, más tarde, del racionamiento, correspondía a la Office of Price Administration. Si durante la Primera Guerra Mundial el gobierno había asumido el control total de los ferrocarriles, durante la Segunda instrumentó un procedimiento más sutil, pero igualmente eficaz, de dirección centralizada bajo la Office of Defense Transportation, que respetó la independencia de las diversas compañías. A partir de mayo de 1943, los diversos departamentos y organismos fueron supervisados y coordinados por la Office of War Mobilization. Su director era James Byrnes, antiguo senador por Carolina del Sur, pero a la cabeza de la mayoría de los restantes organismos figuraban hombres de negocios, que también integraban sus efectivos. En su conjunto, se trataba de un sistema de capitalismo bajo dirección estatal semejante al de Gran Bretaña. El tipo de organización que Albert Speer intentó implantar en Alemania. El control gubernamental fue más allá de las exigencias económicas y militares de la conducción de la guerra. La Office of War Information actuaba como intermediario entre la prensa y el gobierno y elaboraba los comunicados para la prensa nacional, así como la propaganda para el exterior. La Office of Censorship censuraba la totalidad de la correspondencia en ambas direcciones, las películas y las emisiones de radio. La Office of Civil Defense hizo los preparativos necesarios en previsión de eventuales bombardeos, y en 1942 contaba en sus filas con cerca de 10 millones de personas. Aun cuando las ciudades americanas nunca llegaron a ser bombardeadas, este organismo para la defensa civil contribuyó a mantener alta la moral de la población. Mayor importancia tuvo la Office of Scientific Research and Development, que inició y coordinó los proyectos de investigación y desarrollo de los armamentos y el material de guerra, estableciendo acuerdos con universidades, institutos de investigación, departamentos científicos industriales e incluso con particulares, y organizando en cierto modo un ejército de científicos. Esta estrecha colaboración entre el gobierno y la ciencia formaría parte más adelante del complejo militar industrial, que desempeñó un lugar destacado en los años de la posguerra.
Al compás del rápido crecimiento de los nuevos organismos gubernamentales y de la concentración en el esfuerzo bélico, la importancia de los organismos del New Deal fue disminuyendo. Entre 1942 y 1943, fueron liquidados el Civilian Conservation Corps, la Works Progress Administration y la National Youth Administration. Otros, como la Farm Security Administration, dejaron de funcionar o fueron absorbidos por organismos creados durante el periodo bélico, del mismo modo que el Dr. Windewar sustituyó al Dr. New Deal II. En gran parte, el New Deal ya no era necesario. El crecimiento de la industria de armamentas y de las Fuerzas Armadas significaba que ya no se trataba de encontrar puestos de trabajo para los hombres, sino hombres para los puestos de trabajo. Pero si el conflicto logró acabar con el paro, también retrasó, e incluso desvirtuó importantes reformas sociales. Apenas hubo entrado América en la guerra, cuando los procesos antitrust, al amparo de la ley Sherman, prácticamente desaparecieron por miedo a desorganizar la producción de armamento. Del mismo modo, y como consecuencia de la escasez de mano de obra, los empresarios no dudaron en violar las cláusulas de la Fair Labor Standards Act de 1938 relativas al trabajo infantil. En 1944 eran ya 19 los estados que habían modificado su legislación, ampliando la jornada laboral de los niños, y el número de trabajadores comprendidos entre los 14 y los 17 años pasó de 1 millón en 1940 a cerca de 3 millones en 1945. Aun cuando la mayor parte de estos nuevos trabajadores encontraron empleo en boleras, drugstores y restaurantes, el Children's Bureau descubrió que también eran muy numerosos los que trabajaban en la industria manufacturera. A pesar de que algunos liberales, véase Capitán 5, Nota 1, mantenían que el mejor modo de ganar la guerra consistía en llevar más adelante las reformas, pues así merecería más la pena defender América, Roosevelt y sus colaboradores dieron prioridad a otros procedimientos más directos. Para el presidente se trataba ante todo y sobre todo de ganar la guerra, de aquí que los gastos militares prevalecieran sobre la inversión en programas domésticos, por lo que se negó a respaldar las propuestas en favor de un plan sanitario nacional o a sancionar un aumento de los salarios mínimos, que habría fomentado la inflación. El Congreso, por su parte, no cedió a los intentos de reforma de la seguridad social y del seguro de desempleo, llegando incluso a congelar el volumen de la contribución a la seguridad social, aplazando así un aumento que ya estaba previsto. La importancia de la industria durante la etapa bélica y la inclusión de hombres de negocios en el gobierno invirtieron la corriente dominante en el New Deal, durante el cual los empresarios se habían mantenido a la defensiva. Al desaparecer el énfasis en la reforma, muchos partidarios del New Deal abandonaron por completo el servicio del Estado, siendo reemplazados por ejecutivos de las empresas más habituados a la administración de los recursos productivos. A algunos de estos hombres les fue permitido permanecer en las nóminas de sus antiguas compañías mientras trabajaban para el gobierno, y no pocos liberales afirmaron que así podían aprovecharse de su nuevo empleo para seguir atendiendo a sus respectivos intereses industriales. Ello no quiere decir, sin embargo, que el impacto de la guerra fuese totalmente negativo. Muchos americanos conservaban un recuerdo vivo y amargo de la depresión y sufrían de psicosis de depresión, es decir, temor a que la guerra fuera inevitablemente seguida de huelgas y un desempleo masivo. De aquí el éxito alianzado por los proyectos que ofrecían seguridad en el puesto de trabajo y bienestar en tiempo de paz. Del Beveridge Report, proyecto británico de reforma social, se vendieron 40.000 ejemplares en los Estados Unidos. En 1943, la National Resources Planning Board elaboró el equivalente americano del Beveridge Report, el New Deal/Riggs. Este documento contenía disposiciones sobre mantenimiento del pleno empleo, salario justo, asistencia médica, seguros de vejez y de enfermedad y oportunidades educativas, aun cuando el Congreso rechazó entonces estas propuestas y recortó el presupuesto de la National Resources Planning Board hasta el punto de que ésta dejó de funcionar. Las lecciones de la guerra no podían ser ignoradas. La guerra demostró de una vez por todas la validez de los principios económicos keynesianos y forzó a muchos de sus antiguos oponentes a aceptar la idea del gasto deficitario.
Si el gobierno podía gastar un total de 320.000 millones de dólares en tiempo de guerra, parecía razonable que pudiera invertir una fracción de dicha cantidad en tiempo de paz con el fin de garantizar el pleno empleo y la prosperidad permanente. Este argumento estaba implícito en el mensaje al Congreso sobre Derechos Económicos, Economic Bill of Rights, de 1944. Que incorporaba algunas de las primitivas sugerencias de la National Resources Planning Board. 2 años más tarde, el Congreso aprobó una ley sobre regulación del empleo, Employment Act, que, aun sin aceptar la totalidad de las propuestas presidenciales, sancionaba el gasto deficitario. También reconocía la responsabilidad del gobierno federal en la prevención del paro masivo y creaba un consejo de asesores económicos, Council of Economic Advisors, que le asistieran en la formulación de la política económica nacional. En cierto sentido, la Ley de Empleo de 1946 fue una recompensa a la participación civil en el esfuerzo bélico. Más obvio fue el premio, o la compensación, a quienes participaron militarmente en él, a través de la Ley de Reincorporación de los Veteranos de Guerra, Servicemen's Readjustment Act, de 1944. La GL Bill of Rights, como se la llamó, no se concibió entonces como un programa de asistencia social, pero a la larga acabó por alcanzar los mismos resultados. Al amparo de esta ley, los veteranos de las Fuerzas Armadas tenían derecho a una asignación durante el periodo de readaptación, a préstamos para la adquisición o la mejora de viviendas y para la compra de explotaciones agrícolas o de negocios, y a bolsas de estudios y pensiones alimenticias que les permitieran regresar a la escuela de segunda enseñanza o a la universidad. El impacto de estas medidas fue espectacular. En 1950 un tercio de la población total se había beneficiado en una u otra forma del programa de asistencia a los veteranos. Entre 1945 y 1952, el gobierno invirtió $13.500 millones tan solo en educación y escolarización, lo que permitió a 8 millones de veteranos regresar a la escuela o a la universidad. A lo largo del mismo periodo fueron concedidos también 4.500.000 préstamos para la adquisición de viviendas. A pesar de que no se adoptaran medidas semejantes a su favor, los trabajadores civiles salieron beneficiados de su participación en el esfuerzo bélico, aunque en ello no tuviera intervención directa el gobierno. Para el obrero industrial, el beneficio más evidente de la guerra fue la creación de puestos de trabajo. En tanto que la producción total prácticamente se duplicó en el curso del conflicto, el servicio militar absorbió a cerca de 13 millones de hombres perfectamente aptos, con el resultado no ya solo de la aparición de nuevas oportunidades de trabajo, sino incluso de escasez de mano de obra. En 1943, el paro se había reducido a la cifra de 800.000 personas, y quienes disfrutaban de un empleo trabajaban y ganaban más que nunca. En 1940, la cifra total de asalariados era de 54 millones. En 1945, de 64 millones. Este cambio, por supuesto, no se produjo de manera inmediata. A pesar de la rápida expansión de las industrias de armamento, a principios de 1942 el número de parados ascendía todavía a 3,5 millones. Si hubieron de transcurrir 4 años hasta alcanzar el pleno empleo, parece razonable pensar que sin el estímulo de la guerra este plazo habría sido aún más largo. La guerra triunfó ciertamente allí donde el New Deal parecía haber fracasado. Como consecuencia del mayor número de puestos de trabajo y de la escasez de mano de obra, los salarios y los sueldos fueron en aumento. Entre 1939 y 1944, la masa salarial pasó de $52.600 millones a cerca de $113.000 millones. También crecieron los niveles salariales, que de una media semanal de $23.86 en 1939 pasaron a $44,39 en 1945, aumento considerable habida cuenta incluso de la subida de los precios. A pesar de que un sector considerable de la población seguía percibiendo unos ingresos muy bajos, hacía mucho tiempo que los americanos en su conjunto no disfrutaban de un nivel de vida semejante. El subsiguiente crecimiento de su poder adquisitivo se produjo en un momento en que se disponía de menos artículos de consumo, y esta situación provocó fuertes tensiones inflacionistas.
El gobierno se dispuso a luchar contra ella, encomendando a la War Labor Board la tarea de reducir paulatinamente los incrementos salariales. En el curso de la resolución de un conflicto surgido en la industria del acero en 1942, la War Labor Board adoptó la fórmula Little Steel, que permitía la elevación de los salarios en un 15% sobre su nivel de enero de 1941 con objeto de compensar el aumento del coste de la vida. Esta fórmula fue aplicada a continuación a la totalidad de las restantes industrias y aceptada por los sindicatos, porque no impedía a los aumentos de salarios ni limitaba a otros ingresos adicionales, tales como horas extraordinarias, dietas o ascensos. Es más, este mecanismo regía tan solo en caso de conflicto. Los patronos que quisieran eran libres de pagar sueldos más altos. La venta de bonos de guerra contribuyó también a absorber las rentas y a financiar el coste de la guerra. Pero lo más eficaz para hacer frente a las cargas bélicas fue el sistema de impuestos, que al mismo tiempo ayudó a frenar la inflación. La ley de impuestos sobre la renta de 1940 redujo las exenciones fiscales en un 25%, y la de 1942 integró en el sistema impositivo a casi todos los americanos, estableciendo las bases de la moderna estructura fiscal. Los impuestos sirvieron también para lograr una redistribución de las rentas. Si el límite de los salarios en $25,000 anuales, aprobado por una orden del Ejecutivo frente a la oposición del Congreso, tuvo escasas consecuencias, una fiscalidad progresiva permitió que los más ricos pagaran más. Mientras que en 1939 el 23,7% de la renta estaba en manos de tan solo un 5% de la población, en 1944 aquel porcentaje había bajado al 16,8%. Entre 1941 y 1945, los ingresos familiares del estrato inferior de la sociedad habían crecido en un 68%, mientras que el porcentaje de incremento para el estrato superior fue solo del 20%. Otra transformación que también se produjo durante la guerra fue la de la composición de los estratos inferiores. En 1935-1936, el 43,5% de todas las familias percibía ingresos que no llegaban a los $1,000 anuales, en tanto que 10 años más tarde únicamente el 8,8% tenía rentas tan bajas y casi el 75% superaba los $2,000. Aunque parezca paradójico, la escasez y el racionamiento contribuyeron también a la transformación de los Estados Unidos en una sociedad más igualitaria. A comienzos de 1942, el Congreso autorizó a la Office of Price Administration a controlar los precios máximos, que a partir de abril del mismo año fueron estabilizados a los niveles de marzo de 1942. Al mismo tiempo el citado organismo impuso determinadas restricciones sobre los alquileres de viviendas privadas, congelándolos o reduciéndolos en 20 áreas seleccionadas. Estas medidas fueron progresivamente ampliadas a otras zonas y acabaron por favorecer a un total de 86 millones de inquilinos. Aun cuando el racionamiento no tuvo de por sí nada de beneficioso, salvo en el caso de los extraperlistas, sí ayudó a reducir las diferencias de clase. El racionamiento de la gasolina comenzó en diciembre de 1942, siguiéndole el del azúcar, café, carne, mantequilla y productos alimenticios en conserva. Otros artículos se vieron afectados por la escasez. Las bebidas alcohólicas no fueron racionadas, pero en 1944 prácticamente no se encontraba whisky al haberse agotado las existencias y no poderlas cubrir nuevamente las destilerías, dedicadas a la producción de alcoholes industriales. También escaseó la cerveza en lata como consecuencia de la falta de estaño. Estas restricciones de alimentos y bebidas causaron indudables privaciones, pero al menos permitieron que todos se sintieran más iguales cualesquiera que fuesen su fortuna y su posición social. Paralelamente, la escasez de determinados productos alentó la fabricación de sucedáneos, como el caucho sintético, las fibras artificiales y los plásticos. Las dificultades de transporte y la falta de estaño produjeron una notable expansión de la elaboración de alimentos congelados y deshidratados. Y la investigación con fines militares dio importantes pasos hacia el futuro descubrimiento de la televisión, los transistores, el plasma sanguíneo, la penicilina, los antibióticos y el DDT.
De igual modo que muchos de estos adelantos se consideran hoy en día dudosas bendiciones, también muchos de los avances logrados durante la guerra tenían sus limitaciones. Para los sindicatos la guerra fue ciertamente un arma de dos filos. La escasez de mano de obra fortaleció su posición negociadora, y el aumento generalizado del empleo condujo a la expansión del número de sus afiliados. En 1940 había 8.900.000 personas sindicadas. En 1945 su número ascendía a 14.800.000. La importancia del sector laboral durante la guerra justificó la inclusión de representantes sindicales en diversos organismos gubernamentales, como la War Production Board y la War Labor Board, así como su participación en diferentes comités integrados por empresarios y trabajadores. Con el fin de reducir la conflictividad en la industria, la War Labor Board estableció en el verano de 1942 un plan de mantenimiento de la afiliación que prácticamente garantizaba a los sindicatos creados en el seno de las industrias de armamento el derecho a hacer obligatoria la afiliación. Pero los sindicatos también tuvieron que hacer concesiones. Durante el periodo de emergencia fueron ignoradas las disposiciones relativas a limitación de la jornada de trabajo. En febrero de 1943, Roosevelt decretó un mínimo de 48 horas semanales para los obreros de las fábricas de municiones, y si la jornada semanal media se prolongó hasta 45 horas, en unas ciertas industrias llegó a ser de 50 o 60. Mayor gravedad revestían las restricciones impuestas a las actividades sindicales y a la libertad del obrero. Ya en diciembre de 1941 los sindicatos aceptaron dejar en suspenso su derecho de huelga, siendo respetado este compromiso de manera general a lo largo de la guerra. De 1942 a 1944, la media anual de días de trabajo perdidos ascendió a 8.600.000, casi la mitad que en tiempos de paz. Y en 1942 el número de días perdidos fue solo de 4.180.000, pero a medida que el coste de la vida iba subiendo, las limitaciones impuestas por la fórmula Little Steel resultaban cada vez más irritantes para los sindicatos, que comenzaron a dudar de las ventajas de renunciar a la huelga. Ello explica que en 1943 se produjeran huelgas en diferentes industrias, siendo la más grave la de la industria del carbón, donde los mineros, bajo la dirección de John L. Lewis, desafiaron la reglamentación salarial del gobierno. De conformidad con la fórmula Little Steel, los mineros no tenían derecho a una subida. Pero la mencionada fórmula no había tenido en cuenta la vertiginosa alza de los precios en las aisladas zonas mineras. Como diría Lewis, cuando los hijos de los mineros piden pan, o se les puede calmar con la fórmula Little Steel 4. Tras una serie de paros en la primavera de 1943, el gobierno se hizo cargo de las minas, poniéndolas bajo el control del secretario del Interior, Harold Ickes. Pero una nueva oleada de huelgas en aquel otoño puso de manifiesto su impotencia, habida cuenta de la urgente necesidad de carbón durante el conflicto. El propio Ickes reconoció que no había cárceles suficientes para dar cabida a todos los mineros y que, además, los mineros encarcelados no podían extraer carbón. En noviembre, negoció con Lewis un acuerdo que daba satisfacción a prácticamente la totalidad de las reivindicaciones de los trabajadores, reconociéndoles una subida de $1.50 diarios. Aun cuando los mineros alcanzaron una importante victoria, sus huelgas y las que se produjeron en otras ramas de la industria repercutieron negativamente sobre el conjunto de los trabajadores. A lo largo de 1943, diversos estados aprobaron leyes restringiendo el derecho a crear piquetes, prohibiendo las contribuciones de los sindicatos a los partidos políticos y de estos a los sindicatos y permitiendo el acceso a sus libros. Las diversas crisis laborales animaron también al Congreso a resucitar determinadas disposiciones tendentes a reducir la influencia de los sindicatos que habían caído en desuso en 1941. En junio de 1943 el Congreso aprobó una ley, War Labor Disputes Act, llamada también Ley Smith-Konagi, haciendo caso omiso del veto presidencial, en virtud de la cual el presidente estaba facultado para hacerse cargo de las industrias de guerra amenazadas por movimientos huelguísticos, declarándose ilegal cualquier actividad destinada a fomentar los paros en dichas industrias.
En las fábricas sin interés militar, los representantes sindicales estaban obligados a observar un plazo de enfriamiento de 30 días y a contar con el apoyo de la mayoría de sus afiliados antes de declarar la huelga. A pesar de que la satisfactoria conclusión de la huelga de mineros pusiera de relieve sus insuficiencias, la ley representó una grave amenaza para los sindicatos más pequeños y, consecuentemente, menos poderosos. Otra de las consecuencias del pleno empleo acarreado por la guerra fue la exacerbación de determinados aspectos de las relaciones entre empresarios y sindicatos. Uno de ellos fue el factor de desorganización introducido por la demanda de mano de obra. Alentados por las necesidades de la industria militar, los movimientos migratorios del campo a la ciudad y del sur al norte y al oeste experimentaron una fuerte aceleración durante la década de 1940. A lo largo de los 5 años que duró la guerra, más de 5,5 millones de personas se desplazaron de las zonas rurales a las urbanas y un 10% de la población se trasladó de un estado a otro. Algunas familias abandonaron sus primitivos hogares para estar cerca de los padres o maridos en filas, pero lo que la mayor parte de los emigrantes perseguía era encontrar trabajo y ganar dinero. California, donde se concentraba cerca de la mitad de la industria naval y aeronáutica del país, atrajo a 1,4 millones personas, de las cuales 500,000 se instalaron en el área de la bahía de San Francisco. 500,000 más se dirigió hacia el norte, hacia la zona de Detroit y Jouran, para trabajar en las reconvertidas fábricas de automóviles y aviones. Sin perjuicio de que las grandes corrientes migratorias se dirigieran principalmente hacia el norte y el oeste, determinadas ciudades situadas a lo largo de la costa del Atlántico y del Golfo de México, como Norfolk, Mobile y Charleston, experimentaron también importantes incrementos de población debido a la industria naval. Pese a que estas migraciones discurrían por unos cauces establecidos desde hacía ya 20 años, eran muy escasas las zonas urbanas en condiciones de absorber las tasas de crecimiento sin precedentes de la guerra. El problema más acuciante fue el del alojamiento de los recién llegados. El número de propietarios de inmuebles aumentó de hecho durante la guerra de 15 millones en 1940 a 20 millones en 1945, pero no todo el mundo estaba en condiciones de adquirir una vivienda incluso aunque dispusiera del dinero necesario para ello. En todas partes escaseaban las casas. El gobierno trató de encontrar alojamiento a los obreros empleados en las industrias de guerra, creando en 1942 la National Housing Administration, encargada de elaborar un programa en este sector. Los $2,300 millones que gastó sobrepasaron con mucho cualquier otra inversión estatal previa en vivienda, pero siguieron siendo insuficientes. La mayor parte de las construcciones así financiadas tenía carácter temporal, pero sobre todo no era suficiente para atender todas las necesidades. Las familias se veían obligadas a mudarse a casas abarrotadas y en pésimo estado o alojarse en los numerosos barrios de caravanas y barracones que surgieron en las inmediaciones de las zonas industriales, muchos de los cuales carecían de las debidas instalaciones sanitarias y constituían una amenaza para la salud. Todos los alojamientos estaban superpoblados. Así no era nada insólito hallar viviendas ocupadas por 25 personas o familias de 11 miembros. Habitando destartalados barracones de 8 metros cuadrados de superficie. En algunas partes el sistema de cama caliente era un rasgo característico. El obrero que hacía el turno de día dejaba libre su cama al que regresaba del turno de la noche anterior. El gobierno fue absolutamente incapaz de impedir la dislocación de la vida comunitaria y familiar que las migraciones, la situación de la vivienda y las exigencias de la guerra trajeron consigo. De por sí, la ausencia del padre alistado o empleado en alguna industria alejada ya era suficiente motivo de tensión. En 1940, el número de familias que se hallaban en esta situación ascendía a 1,8. En 1945 la cifra había subido a 2,770,000. Para las familias que se mudaban, el cambio de un ambiente rural a otro urbano y superpoblado significaba una serie de dificultades adicionales. Surgían fricciones entre los recién llegados y los antiguos residentes. Un indicio de la inestabilidad de aquellos tiempos fue el aumento experimentado por el índice de divorcios. En 1944 se producían 27 divorcios por cada 100 matrimonios, frente a solo 16 4 años antes.
Este aumento obedecía en parte al elevado número de matrimonios celebrados durante la guerra. La tasa de matrimonios creció en 1940 en cerca de un 14%, y en 1941 en más del 7%. La prosperidad y la seguridad financiera que proporcionaba el pleno empleo fomentó los matrimonios y las posibilidades de separación porque el reclutamiento precipitó la boda de muchas jóvenes parejas. El indudable apresuramiento de estas uniones, seguidas inmediatamente de separaciones prolongadas, se reflejó en los índices de divorcio. No cabe duda, por supuesto, de que muchas de ellas hubieran fracasado de todos modos y de que la guerra no fue más que la excusa o el acicate para la ruptura definitiva. Pero al mismo tiempo la amenaza del peligro o de la desaparición como consecuencia de la guerra pudo también contribuir a unir más a las familias y a los matrimonios, fortaleciendo sus relaciones. De aquí que el aumento del número de matrimonios y tal vez el impacto emocional del conflicto repercutieran sobre la tasa de natalidad, que desde 1920 se había reducido, manteniéndose a un nivel de alrededor del 18 por mil en 1930, y que creció hasta el 22 por mil entre 1940 y 1945. Los más afectados por las dislocaciones motivadas por la guerra fueron los niños. La prolongada ausencia de uno o de ambos padres perturbó seriamente a muchos de ellos, en tanto que a otros no se les prestó la necesaria atención, debido a la falta de espacio en las escuelas situadas en las congestionadas zonas industriales, y a la escasez general de maestros. Los adolescentes no fueron menos inmunes que sus hermanos y hermanas más jóvenes a las tensiones emocionales y psicológicas de los años de guerra. Para muchos de ellos, la sensación de inestabilidad, de ansiedad, de tensión y de excitación generada por el conflicto coincidía con los problemas propios de su edad, creando un difícil periodo de reajuste que se reflejó en el aumento de la delincuencia juvenil, tanto más alarmante cuanto que había disminuido el índice de criminalidad entre los adultos. Tan solo en 1943, las detenciones de menores aumentaron en un 20%. Más grave aún era el incremento experimentado por las cifras de actos de violencia cometidos por menores y por la delincuencia femenina en particular. Para las muchachas, la delincuencia era de carácter sexual, y en 1943 el número de menores de 17 años detenidas por practicar la prostitución aumentó en un 68%. Estas jóvenes, que hacían la carrera en las terminales de los autobuses, en las estaciones, en los drugstores o en los alrededores de los campamentos militares, eran conocidas como las B-Girls. Algunas no tenían más de 12 o 13 años. Aun cuando la delincuencia juvenil no era una novedad en la sociedad americana, la guerra la fomentó y la hizo más visible. No cabe duda de que la guerra tuvo consecuencias buenas y malas sobre la estructura social de los Estados Unidos. Por una parte, llevó consigo un pleno empleo relativo, una redistribución de las rentas, una mayor prosperidad y una urbanización acelerada. Pero, por otra, contribuyó a la superpoblación de muchas zonas industriales, a la escasez de viviendas, a una insuficiente escolarización, al auge de la delincuencia juvenil y a la perturbación de la vida familiar. Para muchos la guerra significó sobre todo, cualesquiera que fuesen sus beneficios, la desaparición del padre, esposo, hijo o hermano. Más de 300.000 americanos perdieron la vida en el curso de la conflagración y cerca de 700.000 sufrieron heridas. Aunque estas cifras son pequeñas si se las compara con las de alemanes o rusos muertos, 2 o 3 millones y 7 millones, respectivamente, no por ello dejaron de tener gran importancia para la sociedad americana.